Ok, ahora sí. Como les comentaba, vamos a seguir hablando un poco sobre el sistema inmunológico. Ok, de eso se trata toda esta tercera unidad de este segundo semestre, donde hablamos del sistema inmunológico, las enfermedades que hay dentro del sistema inmunológico, como la que vamos a tratar hoy día. Ok, vamos a hablar del VIH, vamos a hablar de otras enfermedades autoinmunes, vacunas, etcétera, etcétera, que nos ayudan a nosotros a tener una capa de defensa, ¿ok? Contra los organismos que estén en el exterior, que no pertenezcan a nuestro cuerpo y nos quieran infectar o dañar, ¿ok? Recuerden que ya habíamos hablado en sistema inmunológico que el cuerpo humano posee el sistema inmune como Fuerza Armada. Si lo vemos desde el punto de vista y hacemos la analogía que es un país, el sistema inmune sería como la Fuerza Armada para defender, ¿ok? Todo lo que está dentro de la nación. En este caso, la nación sería nuestro cuerpo. Y la Fuerza Armada nos ayudaría a combatir todo aquello extraño que quiera hacernos daño, ¿ok? Podemos hacer esa analogía. Entonces, hoy en el tema número 14, hablando un poco sobre este sistema inmunológico, vamos a hablar sobre las enfermedades autoinmunes, ¿ok? Estas enfermedades autoinmunes son aquellas en donde no hay un organismo que nos va a infectar, sino que el mismo cuerpo, el mismo sistema inmunológico de cada persona eh, ataca, ¿ok? De nuevo, las células sanas, sin que haya un organismo patógeno, sin que haya ninguna bacteria, ningún virus, ni nada que nos pueda infectar, ¿ok? Entonces, este sistema inmune, cuando ataca las propias células, se denomina enfermedad autoinmune, ¿ok? O hay algunas enfermedades, como el lupus, por ejemplo, ¿ok? Hay algunas enfermedades donde el sistema se auto daña, ¿ok? Lógicamente es un error, es una enfermedad. Normalmente tienden a ser hereditarias. Recuerden que los procesos hereditarios van de generación en generación y lógicamente algunos son por mutaciones en la lectura del ADN, ¿ok? Que han pasado de generación en generación. Que ese error como tal no tuvo que estar allí, o ese gen como tal no tuvo que estar allí, fue leído y fue somatizado en el cuerpo, ¿ok? Como hemos hablado en las clases pasadas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me pueden escuchar bien? ¿Que no los escucho? Sí, Sí, profe, todo bien. Bien. Ahora, en estas enfermedades autoinmunes ya sabemos que el cuerpo se autoataca a él mismo sin necesidad de que haya algún organismo que lo vaya a infectar, ¿ok? Y normalmente son originarias a través de estudios histológicos de cada una de las células, a través de estudios a las poblaciones de en gran masa, continentales, obviamente. Se han dado cuenta que los países más afectados con estas enfermedades autoinmunes son los países afroamericanos, ¿ok? Y los países hispanos, como nosotros, y también la India, ¿ok? Las Indias norteamericanas, donde normalmente hay personas, mayormente mujeres, en estos estudios de censo poblacional, donde tienen enfermedades autoinmunes, ¿ok? Como las que ya vamos a nombrar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Existen aproximadamente más de 80 tipos de enfermedades autoinmunes, ¿ok? Y la mayoría son similares. Todas actúan de la misma manera. Dañan algún tipo de célula que no está haciendo ningún daño en el cuerpo, pero igualmente las atacan, ¿ok? Sin necesidad de que haya algo malo en el sistema, ellas igual atacan este tipo de células y de acuerdo al tipo de célula que ataquen, es cómo la podemos, perdón, cómo la podemos catalogar, ¿ok? Entonces, normalmente cuando el cuerpo se autoataca, es algo así como si viéramos algún tipo de alergia. La alergia que tenemos al polvo, por ejemplo, yo soy alérgico al polvo, al polen, soy alérgico al alcohol isopropílico de heridas, ¿ok? El alcohol que utilizan en los consultorios, el alcohol que utilizan para diluir alcohol gel, así que estoy un poco grave con el tema COVID, pero hay muchas cosas que a nosotros normalmente nos causa alergia. El olor a lluvia, el césped recién cortado, el CO2 que emanan los autos, la gasolina o benzina quemada por
los motores de los autos. Normalmente somos alérgicos a muchas cosas. Cada cuerpo es distinto, obviamente, pero cuando las células se atacan a ellos mismos, a ese mismo cuerpo, es donde vamos a tener por lo general fatiga, dolores musculares, fiebre muy baja, pero al fin y al cabo es fiebre. Recuerden que la fiebre es un sistema de defensa del cuerpo, ¿ok? Para poder matar así el virus o la bacteria. Recuerden que a elevadas temperaturas, si un virus entra a nuestro cuerpo, él va a morir porque no es resistente a esas temperaturas, ¿ok? Por eso se eleva la temperatura del cuerpo. Por eso nos da fiebre. Igualmente con la fatiga, igualmente con el vómito o la diarrea. Normalmente cuando hay vómito o diarrea es que hay algún organismo en el tracto digestivo, en cualquiera de las partes, ya sea en la parte estomacal o en la parte intestinal. Ok, vamos a aceptar acá a Nicolás Pérez y seguimos. Y el cuerpo toma como mecanismo de defensa o arco reflejo para expulsar esos seres invasores, la diarrea o el vómito. Igualmente pasa con la fiebre, igualmente pasa con los escalofríos, igualmente pasa con los estornudos y la tos, ¿ok? Es simplemente para poder expulsar de forma mecánica estos organismos que entran en el cuerpo, pero como no hay ningún organismo que haya entrado en el cuerpo, sino que las células se autoatacan, es donde vamos a ver otro tipo de síntomas similares, pero al fin y al cabo no es una falsa alarma, ¿ok? Una falsa alarma que igual nos trae desventajas, ¿ok? Igual nos trae desventajas, nos pone como que en desventaja, ¿ok? Normalmente causa enrojecimiento en el área donde se estén atacando las células, obviamente fiebre muy baja, hinchazón, dolor, ¿ok? Como estábamos comentando. Normalmente el sistema inmune cuando hace esto podemos categorizarlo, depende de las células que ataquen, ¿ok? Y ahí es donde vemos las enfermedades como las personas celíacas, la diabetes tipo 1, ¿ok? La artritis reumatoide, el lupus, ¿ok? Un tipo de lupus, eh, la esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, ¿ya? Donde esas mismas células de defensa autoatacan otro tipo de células que son normales y naturales del cuerpo humano, ¿ok? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Entonces, estas células, en vez de proteger, lo que hacen es atacar y dañar, obviamente, ese tejido o la función que lleva a cabo esa célula. Como es en el caso, por ejemplo, de la diabetes tipo 1, donde se produce, no existe el vehículo, ¿ok? En este caso, no existe la producción de insulina en el páncreas y obviamente la persona no puede segregar como tal o digerir como tal el azúcar en la sangre, ¿ok? Que es lo que conocemos como glicemia. Entonces, obviamente, esta glicemia siempre va a estar elevada y la persona se va a ver muy afectada, lógicamente, dolor de cabeza, fatiga, sed, ¿ok? Con tanto adormecimiento y obviamente es muy malo porque va a pasar cada vez que coma, ¿ok? En comparación a la diabetes tipo 2, que es en donde ya la insulina igualmente se produce, pero no existe el vehículo para que éste lleve la insulina de allí a transportar a toda la sangre. Entonces, por eso las personas de diabetes tipo 2 pueden tomarse una píldora que es la que le ayuda a llevar la insulina a todo el cuerpo, ¿ok? Las personas celíacas ya sabemos que son las que no desarrollan las enzimas que pueden de dañar o digerir el gluten, ¿ok? Y la mayoría de los alimentos que comemos tienen gluten, ¿ok? Entonces es como que medio complicado, deben hacer una dieta estricta fuera de gluten y algunas harinas, algunos tipos de harina que generan gluten, para que estas mismas células no se autoataquen, ¿ok? ¿Sí se va entendiendo? Igualmente pasa con la artritis reumatoide y con el lupus, pero el lupus es en la sangre, ¿ok? Y la artritis reumatoide es en las articulaciones, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, ya como les comenté, esta clase es súper corta y vamos a pasar a la actividad del día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la clasificación de las enfermedades autoinmunes.
y vamos a desarrollar dos de esas clasificaciones, ¿ok? Se clasifican de acuerdo a lo que nosotros normalmente se ataca órganos o ataca sistemas, ¿ok? Entonces, las podemos clasificar, el sistema de clasificación lógicamente es enfermedades autoinmunitarias sistémicas, que es cuando atacan todo un sistema, como por ejemplo el lupus, o enfermedades locales de órganos específicos como la diabetes tipo 1, ¿ok? Entonces, de esas vamos a desarrollar dos de cada una. Existen aproximadamente más de 80, ¿ok? Pero vamos a desarrollar dos sistémicas y dos locales, ¿ya? Lógicamente vamos a decir qué causa, cómo se causa, cuáles son los síntomas y posible tratamiento. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, mis niños. Entonces, les voy a publicar la clase en el Classroom para que puedan observarla, lógicamente al terminarla. Camila, te explico de nuevo. Las enfermedades autoinmunes se clasifican de dos maneras, ¿ok? Se clasifican en enfermedades autoinmunitarias sistémicas, que cuando atacan todo un sistema del cuerpo, háblese de un sistema respiratorio, háblese del sistema digestivo, háblese del sistema nervioso, del sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Y la otra clasificación que existe es las enfermedades de síndromes locales, autoinmunitarias igual, pero atacan es a un órgano, ¿ok? Como por ejemplo el páncreas con la diabetes tipo 1, o ahorita se me escapan varias, pero cuando atacan un solo órgano. El estómago, como por ejemplo las enfermedades, las personas celíacas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cuando atacan un solo órgano. ¿Ya? Recuerda que no puedo leer el chat. A ver, vamos al chat a ver si me respondiste algo. ¿Y ahora sí entendiste un poco? Entonces, profe, después tenemos que explicar cómo se desarrolla, posible tratamiento, qué es, Correcto. algo más. Un resumen, síntomas, causas y posible tratamiento. ¿Y qué es, lógicamente? ¿Ok? ¿Cómo se ocasiona? ¿Qué son los síntomas? ¿Ok? ¿Qué ocasiona? ¿Qué son los síntomas? Perdón. ¿Cómo se ocasiona? Que irían en resumen. Tratamientos y causas. De allí serían las causas, cómo se ocasiona. ¿Ok? Ok. Ok, les voy a publicar el trabajo en el Classroom para que puedan obviamente descargar la diapositiva y poderla observar. Y así puedan realizar las 4 enfermedades, 2 sistémicas y 2 específicas, ¿ok? De cada órgano. Ya allí la tienen. Sería viernes 21 de agosto, clase 14, enfermedades autoinmunes, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda, mis niños? Dime, Sofía. Algunas son de tipo hereditaria, algunas, no todas, ¿ok? Pero lógicamente eso se hace bajo un chequeo porque si tu esposo en algún futuro también posee esos tipos de genes, posiblemente alguno de tus niños pueda tener esa enfermedad, ¿ok? Porque normalmente todos, la mayoría de las personas somos portadores de enfermedades, pero el problema ocurre cuando papá y mamá son portadores de la enfermedad, pero no la desarrollan, ¿ok? Y al unirse mamá y papá, tienen las probabilidades de que la combinación genética dé a representación o dé lugar a ese tipo de enfermedades, ¿ok? Háblese de artritis reumatoide, háblese de diabetes tipo 1, háblese de anemia falciforme, hay millones de enfermedades genéticas que la mayoría somos portadores, ¿ok? Yo, por ejemplo, tengo anemia de tipo genética porque mi abuela posee un gen recesivo y mi papá también. Obviamente mi abuela se lo transmite a mi mamá no lo desarrolla, mi papá tampoco, ¿verdad? Y de mi papá viene de generación en generación, no, ni sabían que tenían eso. Y al momento de mi papá y mi mamá tenerme a mí, la combinación genética, se expresó ese tipo de anemia. No es anemia falciforme, simplemente debo hacerme un chequeo constante porque los glóbulos rojos no son totalmente redondos, ¿ok? Normalmente son de tipo estrellado, tienen varias formas mis glóbulos rojos, ¿ok? Entonces constantemente debo estar en chequeo de
mis glóbulos rojos para saber así cuánto tengo la hemoglobina, cómo es mi sistema de saturación de oxígeno en el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero mi hermana, ¿okay?, que igualmente es de mi mamá y de mi papá, en su combinación genética no ocurrió. Todo esto depende de los genes que se expresen en ese bebé nuevo, ¿ok? Y obviamente de la compatibilidad de mamá y papá. En este caso tú y un futuro esposo, ¿ok? Bien. Ahora, la mayoría de las enfermedades son tratables. Ahora, actualmente, la que tiene un poco de riesgo así como tal es el lupus, y sin embargo es más o menos tratable. Pero todas las demás, por ejemplo, la diabetes tipo 1, hay la insulina artificial, que es la insulina sintética que se puede comprar en la farmacia. Simplemente se debe llevar una dieta distinta, eh, se debe llevar el control de la enfermedad como tal, igual con la artritis reumatoide. Hay medicamentos que lógicamente alivian el dolor, técnicamente son drogas, ¿ok? Alivian el dolor, igualmente hay terapias para estas personas. Y no solamente esas, también existe, por ejemplo, para las personas celíacas, hay millones de dietas ahora nuevas, porque esa enfermedad es como medio nueva, la gente antes no le prestaba atención y no se sabía tanto, por ejemplo, en la década de los 80, en la década de los 90 la gente todavía no sabía qué eran las personas celíacas. Sin embargo, ya hay muchos tratamientos, muchos estilos de vida nuevos que hay que adoptar, lógicamente, si tenemos algún tipo de estas enfermedades. ¿Ok? Igualmente, recuerden que la ciencia sigue avanzando poco a poco, sigue avanzando y por lo general, ya por allí, Estados Unidos está investigando tratamientos contra el VIH. Ya en diciembre tendrían los resultados, o ayer estuve leyendo la noticia, de hecho, eh, donde no sé si les comenté sobre el paciente Londres y sobre el paciente Río. Y hay otro que se me escapa el nombre siempre. Creo que es de Alemania, donde dos de ellos se realizaron trasplantes de médula ósea, hablando del caso VIH, hicieron trasplante de médula ósea porque tenían algún tipo de leucemia, ¿okay?, que es un tipo de cáncer. Y, lógicamente, luego del tratamiento, al aceptar el tipo de trasplante de médula, se pudo observar que no tenían VIH, ¿ya? Y el de Río, que es el de Brasil, el más nuevo, que hay ahorita, que ocurrió hace como un mes y medio, es un paciente que tenía aproximadamente tenía como 8 años con la enfermedad, con el VIH, siempre llevaba su tratamiento al día, tomaba 2 tipos de antirretrovirales, por lo que leí, y él, al momento de hacerse un chequeo hace poco, también sale negativo, ¿ok? Sin ningún tipo de restos de virus dentro de, ya Camila, dame un minuto, dentro de su organismo. También parece como que medio complicado porque solamente con antirretrovirales el VIH como tal no se elimina por completo, ¿ok? Siempre va a quedar la persona con una carga viral muy mínima. Entonces es algo así que están estudiando a ver qué fue lo que pasó, si tiene algún tipo de anticuerpo. Recuerden que el VIH cambia muy rápido y no le da tiempo al sistema inmune de crear un anticuerpo para combatirlo. Entonces es algo así como que están estudiando todo en la actualidad. Te leo, Camila. ¿Qué respuestas, Camila? Ah, tú a mí. Sí, no hay problema. ¿Ok? No hay problema. Pero ¿tienes problemas con el Word o con el PowerPoint? Porque lo ideal sería que descargues la guía, ¿ok? La editas en ese Google Documentos, ¿ok? Y lo adjuntas en el Classroom para yo poderlo leer. No hay problema. Hay unos estudiantes que hacen eso, ¿ok? Igualmente yo si le doy clic, igualmente debería abrirme el archivo adjunto que tengas. Probemos y si tengo algún problema te escribo en el chat de esa clase, ¿ok? No hay problema. Ok, mis niños, ¿tienen alguna duda? Por mi parte no, profe. Bien, entonces ya sabemos que es la clase del día de hoy. Por cierto, antes de cerrar, como les comentaba en célula el día de ayer, antes de las vacaciones de fechas patrias, perdón, que son entre el 14 y el 18 de septiembre, o sea, dentro de 2 semanas, vamos a tener una prueba, ¿ok? Recuerden que ustedes se van aproximadamente
en octubre, se van a finales de octubre, ¿ok? Entonces, obviamente necesitamos calificaciones tanto en célula como en biología. ¿Qué vamos a hacer? Específicamente el día, lo estuve haciendo hoy, por cierto, el día 11 de septiembre, viernes 11 de septiembre, tenemos la prueba con respecto a biología de cuarto, ¿ok? En esa prueba vamos a estipular desde el tema 12, que ya lo hemos visto, hasta el tema 17, que lógicamente por ahora no vamos por allí, ¿ok? Pero de aquí a allá ya deberíamos estar en el tema 17. Exactamente, estamos en el tema 17 ese día, ¿ok? Entonces, ese día vamos a presentar la prueba al finalizar la clase. Quiere decir que si tenemos una clase B o tenemos una clase A, en este caso tenemos una clase B, vamos a iniciar a las 2 de la tarde para explicar la clase B, ¿ok? Hacer la actividad cuando sea correspondiente y luego hacer la prueba ese mismo día, porque tenemos el tiempo en contra. No podemos hacer lo mismo que hicimos en el primer semestre, que era solo ese día para la prueba, ¿ok? Ya tenemos el tiempo en contra y debemos hacer la clase y ese mismo día la prueba, ¿ya? ¿Sí o no? Y el 10 de septiembre es la prueba de célula. Correcto, Josefa. Dime, Javiera. No quiero para decir que todo estaba bien. Igual recuerden que mis pruebas, específicamente en ciencias, no debemos estudiar como tal. Siempre las preguntas salen de las clases, ¿ok? De las clases en vivo. Es raro que coloque algo teórico, ¿ok? Ustedes, bueno, ya vieron las del primer semestre. No es algo teórico que debemos memorizarnos, algo teórico. Todos recuerden que nuestro tipo de aprendizaje es vivencial. En ciencias no aplicamos tanto la teoría como tal, ¿ok? Nos importa más que hayan aprendido mediante la clase virtual, ¿ya? Entonces, lo ideal sería no faltar a clases, cumplir con las actividades para que sepamos de lo que estamos hablando y así sacamos muy buenas calificaciones en la prueba, ¿ok? ¿Cuántas evaluaciones vamos a tener? Normalmente, por vernos una vez a la semana, nos piden como mínimo 2 evaluaciones, ¿ok? Pero yo creo que podemos tener 3 de aquí a allá, ¿ok? Serían 2 pruebitas y una guía evaluada. Pero aún las estoy estipulando. Por ahora tenemos una sola prueba escrita, ¿ok? Podemos hacer lo mismo que el último semestre, que fueron 3, ¿ya? Fueron 3 en célula, creo, y 2 en biología, si mal no recuerdo. Igual lo mínimo serían 2. Pero antes de cada una, yo obviamente les voy a explicar cuáles son las de evaluación. Y recuerden que el rango, en el primer semestre yo tomé el 60%, pero ahora sí les voy a tomar el 50%, ¿ok? Y las tareas que entregamos al correo, recuerden que son calificativos positivos, por si tienen alguna evaluación muy baja, ¿ok? Para que esa sustituya esa evaluación muy baja, ¿ok? Siempre recuerden que las tareas son de tipo progresivas para llevar una línea de continuidad en la línea de aprendizaje, ¿ok? Y lo ideal sería que entreguen todas las tareas, ¿ok? Para que al final tengan una buena calificación y en dado caso que tengan alguna mala, sustituir una de estas, ¿ya? Bien, mis niños, ¿tienen alguna otra duda? Bien, mis niños, entonces nos vemos el jueves, nos vemos el viernes, en una clase tipo A y tipo B, depende de la que nos toquen. Nos toca A en célula y B en biología, la semana que viene. Así que nos vemos entonces. Mis niños, se me cuidan, no salgan de su casa, por favor. Chaito. Chao, profe, Chao, cuídate profe. mucho, que le vaya bien. Igual, chaito, mis niños. Cualquier cosa al Classroom para ayudarlos.